a los protocolos de educación, lo que nosotros hemos propuesto es un protocolo que es muy seguro, considera una relación entre los alumnos y las aulas muy superior a la que hemos considerado para todas las dinámicas de relación social en los diferentes ámbitos. Estamos proponiendo un máximo de 15 personas por turno, por escuela. Imagínate que eso es algo dentro, digamos, muy superior a lo que tenemos en otras condiciones de la vida cotidiana. Así que creemos que eso es una forma segura de hacerlo y, por supuesto, que del otro lado lo que estamos buscando es evitar un daño social irreparable, como podría ser niños que no tienen un contexto social, familiar o estructural como para poder acompañar el aprendizaje, que se han perdido del vínculo escolar y que si no tuviéramos una intervención del Estado clara y adaptada a las necesidades de la familia y de los niños, podría ser un daño irreparable para él y para toda su familia. Bueno, ahí estaba la palabra de Fernán Quirós, un poco en la línea de lo que estábamos consignando, ¿no? Habla del contexto en el cual viven estos chicos, no solamente una cuestión exclusivamente de conectividad, ¿no? Sino que hay algo más allí. En algunos minutos vamos a estar entrevistando al ministro de Educación, Nicolás Trota. Vamos a preguntarle este tema, por qué la Nación está tomando esta medida de vetar lo que es un protocolo, como decía recién Quirós, fíjense, son 15 chicos por escuela. Sí. ¿No? Es la verdad que es una medida que de máxima lo que promueve es muchísimo espacio entre cada uno de los chicos que asistirían, pero de todas maneras me parece que el Ministerio de Educación está pensando más en una cuestión a nivel nacional federal. Sí, sin duda, y lo que decíamos recién, está pensando en lo que tiene que ver con la transmisión del virus. Sí. Estamos en pandemia, la vacuna todavía no está en el mercado, tenemos que seguir cuidándonos. Día a día los casos, y lamentablemente esto ocurre en todo el país, aumentan también el número de fallecidos. Y justamente para ahondar en este tema ya estamos en comunicación con el doctor Tomás Orduna, él es infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muy bien, gracias por su tiempo en primer lugar. Estábamos hablando, doctor, sobre lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Específicamente, quizás uno de los distritos que si uno ve la línea hay una especie de meseta, pero que a nivel porcentaje poblacional tiene los índices más altos del país. Sí, bueno, pero porque ahí estamos poniendo toda la primera etapa desde el mes de marzo, que fue el primer lugar con mayor impacto durante por lo menos 2 a 3 meses. Después recién fuimos viendo cómo se fue expandiendo hacia Gran Buenos Aires, acá en el área metropolitana. Entonces, lo que estamos diciendo con esto de los índices tiene que ver con toda la película y no solamente con lo que está ocurriendo ahora, donde está realmente amesetado entre 1.000 y 1.300 casos, lo mismo que Gran Buenos Aires, que está en un término de 5.300 a 5.600 casos, que es lo que tanto en Ciudad Doctor Quirós como Goyán en provincia han manifestado. Claro. Cava y primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires están amesetados con una tendencia a bajar, en realidad bajando, pero muy lentamente. Tercer cordón del Gran Buenos Aires todavía recibiendo números, y lo que ha ocurrido es el cambio de hace un mes a esta parte, cuando solo el 3% de los casos estaban en el resto de las jurisdicciones, lo que los centralistas llamamos el interior, y que ahora corresponde a un 20% por lo menos, con lugares muy calientes como Jujuy, Tartagal, Mendoza, etcétera. Claro. Doctor Orduna, Julián Guarino lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. A ver, estábamos recién consignando lo que pareciera ser una especie de pulseada, parece que ha terminado en tanto y en cuanto el Ministerio de Educación de la Nación ha dicho que no se puede sumar un protocolo para que regresen a las aulas en forma presencial algunos chicos, unos 6.000 aproximadamente, que no tienen en este momento conexión con sus maestros, es decir, que no están recibiendo educación. En su opinión y en función de lo que presentó la ciudad de Buenos Aires, para usted, ¿era seguro o no es seguro que esos chicos regresen a clase? La verdad que por lo que escuché, que lo escuché con ustedes, Sí. Nosotros no hemos participado, el comité asesor de Cava no ha participado en ese tratamiento, lo ha hecho Salud con el Ministerio de Educación de la ciudad. Sí. La verdad que 15 alumnos por escuela, dijeron ustedes. Sí, así es, 15 alumnos por escuela. No vería realmente con una buena instrucción de lo que tienen que hacer, de higiene de manos, la accesibilidad a higiene de manos, van a tener una distancia que supongo mucho más allá de 2 metros. No parece
de riesgo, en la medida que, por supuesto, también el personal docente, que Claro. así me lo figuro, está muy bien capacitado para sostener el distanciamiento social. En principio, no lo veo problemático para un grupo reducido, pero que hoy está excluido de la comunicación necesaria para esta situación. No sé qué es lo que va a decir el ministro Trota, Claro. pero bueno, son decisiones que evidentemente acá tienen que ver con la seguridad, por un lado sanitaria, Sí. pero por otro lado con darle de alguna respuesta a ese grupo de niños que sabemos están descolgados de la cuestión educacional hoy día. Así que no sé qué es lo que van a resolver. No suena en absoluto a mi buen saber y entender. Sí. Esa es una opinión absolutamente Sí. personal, no lo veo con riesgo. Claro. Ahora, doctor, teniendo en cuenta lo que usted dice y un poco viendo lo que ocurre en Europa, ¿no? Que están unos meses adelantados en lo que tiene que ver con la evolución del virus. Hasta que no haya una vacuna, ¿no se puede pensar en una vuelta a clase en nueva normalidad, una salida recreativa en modo nueva normalidad? Es decir, hasta que esa vacuna no llegue, ¿esa nueva normalidad tampoco llegaría? No tengo certeza de eso. Creo que por lo menos tenemos que poder bajar de esta primera ola a niveles realmente bien aplastaditos, que fue lo que le pasó a Europa. Europa tuvo que llegar a los bajísimos niveles del mes de fin de mayo y junio, ¿sí? Para Sí. recién ahí plantearse las aperturas de muchas actividades que hasta ese momento estaban excluidas. Coincidió eso con la llegada del verano europeo. Julio-agosto Claro. son 2 meses donde no hay clases. Vamos a ver ahora qué pasa en Europa en septiembre, cuando se retoma la actividad escolar después del día 31 de agosto. Se cerró el verano europeo, sabemos que empieza todo a funcionar. Este todo en Europa no nos queda claro cómo va a ser. Si esta semana pasada teníamos 160 focos de COVID en la península hispánica, es decir, el Estado español tenía esa cantidad de rebrotes con más de 5.000 casos uno de los días o 6.000 casos. Por lo tanto, ¿cómo va a poder continuar la actividad educativa? Es un desafío que veremos dentro de una semana. Doctor Orduna... Ahora, perdón, Sí. para cerrar, Sí, sí. perdón, Julián, Sí, sí. para cerrar, claro, primero por eso digo, tenemos que poder lograr esa disminución. Hoy con 8.700 casos yo no puedo pensar en una apertura de las clases de manera masiva. Claro, claro. Logrado eso, no sé si lo de la vacuna es la espera final, porque también puede ser que la vacuna, por todo lo que ocurre, recién se pueda dar en marzo, en abril. Inicialmente va a ser para el 20% de esa población que tiene que ver con riesgo y con trabajadores esenciales, y ya vamos a estar metiéndonos en marzo, abril, es decir, en el próximo ciclo lectivo. Quizás los números finales, la cantidad de contagios, la tasa de contagiosidad que tengamos, permita ir abriendo con protocolos de todos los colores, Claro. obviamente. Claro. Doctor Orduna, usted forma parte de los asesores del Consejo del Presidente de la Nación y en los próximos días probablemente el gobierno va a tener que tomar nuevamente una decisión sobre qué características va a tener la nueva fase en términos de lo que es la cuarentena. Usted, en función de los números que estamos conociendo, ¿recomendaría algún tipo de flexibilización o usted entiende que hay que sostener en estos niveles, por lo menos hasta ahora, las características que tiene esta cuarentena? Sí, particularmente desde ayer o anteayer, Sí. que algún colega suyo también, ante esta semana, que digamos entre jueves y viernes va a haber una resolución. Mi idea particularmente es que en el área del AMBA Sí. nos tenemos que quedar básicamente donde estamos. Se va a agregar alguna cosa que ya se hizo en Cava, en el Gran Buenos Aires, los deportes individuales, pero básicamente yo creo que acá nos tenemos que quedar. Estamos con este amesetamiento en el AMBA. Me preocupa mucho ahora lo que dije de las otras 22 regiones del país o jurisdicciones, donde creo que ahí sí hace falta tener una fuerte vigilancia epidemiológica, el ojo arriba de todo lo que puede ser el inicio de un pequeño foco, porque cuando ese pequeño foco no se controla, tenemos el ejemplo de una provincia como Jujuy, que pasó Claro. de fines de junio a la capital nacional del fútbol a tener una fase 1 con una situación muy tensa del sistema sanitario, el Chaco salteño con Tartagal como epicentro lo mismo, etcétera. Quiere decir que, bueno, 20% del total, como mencionaba antes, de los casos. Entonces, creo que la tarea fuerte ahora, más bien que hay que seguir vigilando Cava, AMBA, Gran Buenos Aires, pero acá no cambiaría y sí estaría viendo claramente dónde, de acuerdo a la necesidad,
puedan generarse periodos de tipo 14 días cuarentena, como hemos hablado aquello del martillo y la danza, ¿verdad? En el interior para evitar que se repitan situaciones donde después no se pueda controlar en alguna provincia. Doctor, yo le quiero preguntar por el personal de salud, teniendo en cuenta que usted trabaja en uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, pero que esta situación de estrés y de exigencia laboral se vive en todo el país. ¿Cómo cree que está en este momento lo que tiene que ver con los médicos, con las enfermeras, con el personal de limpieza, todos los que trabajan en los hospitales? ¿Están en un momento bastante complicado a nivel estrés y saturación? Sí, estamos complicados en ese sentido porque llevamos, perdón que voy a poner el cable que se va a cortar, llevamos 6 meses de un trabajo continuo, no hemos tenido oportunidad de tener prácticamente respiros como la mayoría de la gente, pero la diferencia es que nosotros estamos, digamos, trabajando en los hospitales con COVID y limitada la vida social, la vida personal, la vida afectiva y demás por COVID. Es decir, estamos invadidos de COVID permanentemente. De alguna manera, con mucha más relación con el COVID, sin duda, que la población global u otras profesiones. Eso genera una saturación, genera situaciones de estrés, porque aparte hemos visto los pacientes cuando ingresan muy graves, hemos visto los pacientes lamentablemente que han fallecido, hemos visto las secuelas del COVID, pacientes que salen de largas internaciones y la falta de movilidad, por ejemplo, que es una de las características, a pesar que se intentan las terapias, por el problema de la contagiosidad, hace que un paciente con COVID, por ejemplo, tiene muchas más chances de tener escaras por estar mucho tiempo en una misma posición. Claro. La necesidad de kinesioterapia, está trabajando kinesioterapia como nunca yo vi, la necesidad del trabajo kinesiológico. Por supuesto, el servicio de mantenimiento. Ustedes saben que siempre hablamos que hay que estar más tiempo en la limpieza de superficies, por aquello también de la contagiosidad. Entonces, los equipos de mucamas, de maestranza están a full. La verdad, estamos con una situación por momentos de agobio y por eso ahora en el ámbito de Cava está tratándose de identificar a aquellas personas, compañeros del grupo de trabajadores de la salud, que necesiten por ahí alguna suerte de corte, una semana, 8 días, como para permitir aliviar esa carga. Y esto lo podemos pensar ahora, habida cuenta de los números que están un poco aplanados y hacia la baja. Por suerte, esa disminución nos permite poder pensar en alguna suerte de descansos, porque de lo contrario se está tornando por momentos muy agobiante. Doctor, aprovecho para preguntarle algo que ha sido parte de la agenda periodística esta semana, algunos casos que han trascendido de reinfección, ¿no? Personas que en algún momento tuvieron COVID-19, les dio positivo, y de alguna manera la enfermedad hizo su curso y después en algún otro momento se supone que volvieron a infectarse. Digo, ¿hay evidencia científica de que esto pueda pasar? Sí, ese caso salió publicado anteayer, el día 24, es un caso de Hong Kong, la paciente de Hong Kong, y notablemente el caso tiene la segunda infección confirmada el 15 de agosto. Remarco esto porque en 9 días el caso estaba publicado en uno de los principales journals internacionales que se llama Clinical Infectious Diseases, que es uno de los principales que tenemos los infectólogos, y ya estaba publicado, aprobado, había pasado por la revisión de pares y publicado. ¿Por qué? Por la importancia de ese caso. Y es sencillo, en abril esta persona había tenido COVID estando en Hong Kong, un cuadro clínico clásico, pasó todo, viajó a España, vuelve y en el monitoreo para saber si se había infectado o no, como cuando alguien vuelve, por ejemplo, que repatriemos a alguien de nosotros de Estados Unidos o de Europa, cuando llega le vamos a hacer el hisopado, dio positivo. Esta persona estaba totalmente asintomática. Se hizo la secuenciación, o sea, el genoma del que había ocurrido en abril y el genoma actual. Los dos son SARS-CoV-2, pero uno es Pedro y el otro es Pablo. ¿Qué quiere decir? Hay un pequeño cambio, pero muy chiquitito, dentro del genoma que nos permite decir que el actual no es el mismo que el anterior. Por lo tanto, ha habido 2 infecciones con SARS-CoV-2 publicado porque está confirmado. Sí, qué preocupante. Que no quiere decir que esto sea... Claro, es preocupante, pero no quiere decir que esto no sea más que quizás la excepción de la regla. Porque por ahí la regla, básicamente,
ha sido que tenemos 23 millones de personas que se han infectado y nosotros no estamos viendo en el mundo la reinfección sintomática frecuente. Claro. Pero lo que ocurre, para cerrar, es que quizás lo que ocurra con la segunda infección, como pasó con este caso clínico, es que sea asintomática o muy leve, con lo cual pase desapercibido. Doctor, la verdad un gusto entrevistarlo. Le agradecemos muchísimo, clarísimo como siempre ha sido. Muchas gracias a ustedes, que pasen buen día. Muchísimas gracias.